Estamos con Pablo Pino, actual director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, es docente también de Flaxo y ha estado acompañando en estos días la apertura del trayecto de Flaxo que venimos realizando desde UPC. La idea es poder conversar con él sobre algunas transformaciones que se vienen produciendo en la escuela, así que bueno, te damos la bienvenida, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, en esto de poder conversar un poquito sobre algunas de las transformaciones que ha tenido la escuela, hay un texto clásico para la literatura pedagógica que tiene que ver con la escuela como una maquinaria cultural, y entonces ahí lo que me interesaba poder preguntarte era de si en algún momento la escuela pudo triunfar como máquina de educar, ¿qué posibilidades tiene ahora de poder triunfar en relación a un desafío nuevo que tiene que ver con poder incluir a sectores que históricamente o han estado fuera de la escuela o han sido incorporados a la escuela a condición de negárselos en su identidad, ¿no? La pregunta es ¿qué puede hacer la escuela hoy, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la escuela? Hay una cuestión que nos marca la historia, que es, como diría Fabi Cantilo, nada es para siempre, ¿no? Hubo un momento histórico en el cual las sociedades, claramente la sociedad occidental, inventó la escuela. Y así como la inventó una vez y apareció y no estuvo siempre, puede dejar de estar. Este es un desafío que tenemos. Hay que hacer como una evaluación política larga, importante, de si la escuela puede o no responder a los desafíos actuales. Yo creo que sí, pero creo que esa es la pregunta. La escuela no es un inevitable, es un constructo histórico. Como constructo histórico, así que un momento apareció, puede desaparecer. Digo, la escuela no vino de una vez y para quedarse, sino que hay que decidir que se quede. Yo voy por esa línea. Pero lo que quiero decir es que no va a estar porque sí, hay que volver a apostar a ella. Probablemente todo el dispositivo de funcionamiento escolar, la escuela funcionó, fue una impresionante maquinaria de inclusión social, mediante una base muy típica del siglo XX, que tenía que ver con la inclusión de los sujetos. La sociedad del siglo XX parece una sociedad que continuamente se expande, continuamente más gente ingresa a las distintas esferas. El mercado, la cuestión política, van entrando, de los pocos que votaban, van entrando nuevos sujetos, entran las mujeres, entran los obreros, entran los inmigrantes, se va ampliando el espacio político, se va ampliando el espacio económico, el espacio del consumo. Digamos, la sociedad, uno puede ver la sociedad del siglo XX como una sociedad en continua expansión, y a nivel educativo, un sistema educativo que iba expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, presuponiendo la idea que estaba atrás, era que esto podía hacerse eternamente, que como unas políticas de planificación en cualquier plano, la sociedad podía seguir expandiéndose, y la condición era que los sujetos, para incluirse, aceptaran las pautas que proponía el marco de la inclusión. Digo, la escuela se basa en una contradicción muy interesante que Inés Dussel llama a la inclusión por homogenización, Beatriz Arlo llama la imposición de derechos. Son frases contradictorias que, para poder gozar de los derechos que habilita la escuela, uno debe adecuarse a dicho molde. Tiene que dejar afuera, o por lo menos ocultar, las marcas identitarias, las marcas externas al dispositivo escolar. Digo, el pibe al entrar a la escuela se vuelve alumno. ¿Qué implica ser alumno? Dejar, suspender, quitar, posponer otras marcas, otras cosas que este chico es además de alumno. El gran símbolo es el delantal blanco, digamos, que tiene la capacidad la capacidad igualitaria de volvernos de la ficción de igualdad, ficción en el sentido positivo, no de mentira, que nos vuelve iguales para que todos podamos llegar al mismo lugar, pero a su vez ese delantal oculta las diferencias previas. Es una contradicción que se funda la escuela, y esta contradicción, en vez de dificultar la actividad escolar, la potenció. La escuela se basó en esto. Todo el siglo XX se expandió con esta lógica. Lo que podemos ver que en las últimas décadas pareciera que ese modelo se agotó. Pareciera que lo que llamaríamos en términos económicos, los sistemas educativos no son elásticos. Hay un momento en el cual hay poblaciones a las que no logra incluir. Por más que formemos más maestros, por más que fundemos más escuelas, hay sectores de la población que no ingresan. Y no ingresan no porque no pueden, no porque sean incapaces, sino porque el sistema no puede, porque esta posición de presuponer la negación o la suspensión de las marcas previas no se logra.
¿Qué quiero decir con esto? La escuela, tenemos que ser capaces actualmente de revisar las matrices escolares. Digamos, la escuela fracasa porque con ciertos sectores, porque hace una propuesta en la escuela, estos sectores no tienen lugar. Digamos, así como en algún momento se inventó la escuela y la escuela pudo dar cabida a un montón de gente, digamos, y tuvo una capacidad democratizadora impresionante en las sociedades, tal vez hoy llegó a su límite. Hoy tenemos que ser capaces de modificar los formatos escolares, las gramáticas escolares llaman algunos, para poder darle lugar a estos sujetos que no se amoldan y no tienen por qué hacerlo a la matriz escolar. Ahí aparecen como dos tensiones muy fuertes. Por un lado, pareciera que una parte de las tensiones tiene que ver con reconocer a la educación como un derecho de los otros, y en ese punto una obligación o una responsabilidad de la escuela para poder pensar cómo el otro se apropia de ese derecho sin tener que acomodarse. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con qué de lo común se sostiene en el marco del reconocimiento de las identidades previas y de todo lo que esa perspectiva homogeneizante negaba, aparece como un punto de tensión en la actualidad. Es que, exactamente, que ese es el desafío. Digamos, la ley 1420 habla de educación común, y la palabra común es una palabra que hemos olvidado un poco en el discurso actual y que yo creo que hay que recuperar. Hay que volver a pensar la problemática de lo común. La escuela homogeneizadora que hemos denunciado, cuestionado miles de veces y con motivos ciertos, tenía esta ventaja, que garantizar un común arbitrario, indudablemente, un común excluyente, ¿no? Recupero viejas ideas. Toda inclusión implica una exclusión, no es que se incluye o se excluye. Cuando yo decido incluir, algo estoy excluyendo, ¿no? Es una acción política, digamos. Pero tenía esta capacidad de producir un universo común, que, insisto, era arbitrario, era histórico y algo excluía. Pero lograba hacer esto. Me parece que cierto canto a la diversidad que se ha dado en las últimas décadas, que estuvo muy bien y que celebramos, también tuvo como efecto no buscado esta suspensión de la pregunta por lo común, que es la gran pregunta actual. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que, más allá de lo que seamos, más allá de nuestras procedencias étnicas, mucho más allá de nuestras orientaciones sexuales, mucho más allá de nuestros problemas físicos, mucho más allá de nuestros intereses, los gustos, etcétera, nuestras lenguas tenemos en común? Me parece que hay que recuperar. Sabemos la respuesta que dio la escuela, sabemos la respuesta previa, que en realidad la escuela previa usaba la categoría humanidad, diciendo que todos éramos humanos, pero que si uno avanzaba en el relato veía que la verdad que humanos eran muy pocos, que para cumplir con la condición de humano había que ser un montón de cosas. La verdad no éramos todos, había que ser hombre, heterosexual, burgués, blanco, sano, alfabetizado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, lo hemos denunciado y está muy bien. Ahora, de todas maneras, hay un potencial de dar una respuesta a qué era lo común, a pensar la humanidad. Yo creo que estas denuncias condujeron a olvidar el horizonte de lo humano. Que creo que ¿qué es lo que tenemos en común? Ya sabemos que somos diferentes, pero también tenemos algo en común. Creo que y eso es lo que puede hacer la escuela. Yo creo que todas las posiciones pedagógicas que plantean que la escuela debe basarse en la diversidad, se le pide a la escuela que algo que no puede hacer. La escuela puede respetar las diversidades, no solo puede, debe respetar las diversidades. Pero no sé si se puede fundar en las diversidades. La escuela es el espacio que va a garantizar una cultura común, que, vuelvo a decirlo, es arbitraria, debe ser revisada cada tanto, deja cosas por fuera, pero es el lugar de lo común. Es interesante lo que vas planteando, porque si bien al principio comentabas cuáles son los límites que va teniendo la matriz original de la escuela, acá aparece como algo que se sostiene en el tiempo, que la escuela puede brindar, que tiene que ver con una referencia común para los diferentes en una sociedad, ¿no? ¿Qué otros rasgos te parece que de esa matriz original siguen siendo potencialmente democráticos e interesantes de sostener en relación a la escuela? Hay una marca fundante de la escuela, que es el espacio de la cultura letrada. La escuela sigue siendo el templo, no es la mejor imagen, pero es el lugar donde se conserva, se reparte, se distribuye, se transforma la cultura letrada. Creo que a leer y escribir se sigue aprendiendo en la escuela o en formas escolares, y la escuela sigue teniendo un impresionante potencial de enseñar, de acceder a todos a una forma cultural específica, que es la cultura letrada. Y en esto creo que la escuela no puede bajar los brazos. Digamos, la gente, más allá de buenísimas experiencias externas, la mayoría de la población sigue aprendiendo a leer en la escuela, o sea, sigue cumpliendo su derecho al acceso a la lectoescritura en la escuela. Esto es un elemento común que la escuela tiene que modificar. Por supuesto,
que son súper bienvenidas las nuevas tecnologías, porque en algún lado las nuevas tecnologías no son lo contrario a la lectoescritura, sino una nueva forma de leer y escribir. Nadie puede acceder a una computadora si no sabe leer y escribir, y probablemente lo más que hacen los pibes en las computadoras es escribir. Claro, no es escribir lo que se suponía antes, pero me parece que algo de lo común pasa por ahí, por una cierta versión de la historia, que va a ser conflictiva, una cierta lectura de dónde venimos, que insisto es conflictiva, que va a ser muy bueno que la escuela enseñe distintas versiones, pero también que tome posición por una y que pueda fundamentarla. Creo que por ahí pasa lo común. Sí creo que tiene que construir espacios donde la diversidad se pueda manifestar y pueda estar, donde lo diverso no se vea como el enemigo, sino como algo distinto, y pensar más que nada las formas concretas. Uno puede ver cómo la literatura pedagógica ha generado una cantidad de términos en esta línea, la idea de trayectorias escolares, la idea de nuevos formatos, va hablando de esto. No tanto que el sujeto deba ubicarse, disciplinarse a la matriz escolar, sino ver cómo la escuela puede modificarse para poder alojar a estos nuevos sujetos que tienen derecho a estar y que la escuela tiene que enseñarles. En estas posibilidades de poder alojar, digamos, a estos nuevos sujetos, como te comentaba antes de la entrevista, habías planteado en algún momento una cuestión que me pareció bien interesante, que era una promesa original que tenía la escuela, que posibilitaba la creencia de que se podía ascender a través de la escuela, de forma tal que en ese espacio escolar, incluso los sujetos que tenían menores capitales económicos podían acceder a capitales educativos, simbólicos similares a quienes tenían mayor capital económico. La pregunta sería, ¿qué tiene para prometer hoy en todo caso la escuela que posibilite que esos nuevos sectores que se van alojando le encuentren un sentido a su presencia dentro de la escuela? Una de las marcas del modelo escolar, una marca de la escuela pública argentina, en Argentina es muy fuerte la cuestión, es que su capacidad democratizadora era un poco que planteabas vos, que la distribución de capital simbólico, esto es de cultura, que la escuela hacía, la distancia entre el primero y el que más tenía y el que menos tenía, era bastante menor que la distribución de capital económico de esos sujetos. Digo, la escuela distribuía el capital simbólico en forma mucho más igualitaria que la forma en que el modelo económico distribuye el capital económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la distancia entre lo que prendía un pobre y un rico era menor a la diferencia económica que tenían, con lo cual la escuela fue una impresionante maquinaria de ascenso social individual, porque yo tenía poco capital económico, pero iba a la escuela, podía adquirir con cierta facilidad capital simbólico, y eso me permitía saltar socialmente. El relato argentino del abuelo que terminó la primaria, el padre que terminó la secundaria y el hijo que intenta o termina estudios universitarios es casi un mito real que marca esta idea como venía un capital económico, el capital simbólico le permite saltar y ascender. Esto es un poco un elemento democratizador en términos individuales que tenía la escuela pública argentina. Lo que uno puede ver es que va a haber todo un debate histórico, pero se intensificó mucho en los últimos años, es si esto está bien o está mal, dicho muy rápidamente. Va a haber ciertas posiciones que digan que la distribución, la relación entre capital simbólico y capital económico va a ser la justa, entonces más o menos que las cosas sigan como están, porque esta es la distribución justa. Va a haber posiciones que van a decir que no, que en realidad lo que hay que lograr es que la distribución de capital simbólico se subordine a la distribución de capital económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación se subordine a los modelos económicos. En otros términos, que los pobres vayan a escuelas de pobres y los ricos vayan a escuelas de ricos. Por supuesto, nunca lo dicen así. Digamos, los argumentos que usan es la necesidad de adecuar la escuela al mercado laboral, como si el mercado laboral no pudiera ser modificado, adecuar la escuela a la globalización, plantean que hay un exceso de profesionales. O sea, piensan a ver que lo que habría que hacer, y los 90 son un ejemplo clarísimo de esto, subordinar el sistema educativo es la fantasía del reproductivismo, es lograr que la escuela reproduzca paso a paso la distribución económica. Tenemos una tercera posición que dice casi exactamente lo contrario. La función de la escuela es distribuir capital simbólico que redunde en variar la distribución de capital económico. Esto es,
¿cuáles son las prácticas educativas que podemos llevar a cabo que hagan que se modifique la distribución económica? Digamos, recuperar la capacidad transformadora social de la educación. Una posición dice, así está bien, hay que mantenerlo. Otro dice, hay que lograr que lo educativo se subordine a la estructura socioeconómica. Y otra que dice, en la que me gusta pararme, que dice que hay que pensar cuál es la educación que modifica la estructura socioeconómica. Creo que este es el debate actual, digamos, ¿no? Y uno lo puede encontrar, insisto, los argumentos tienen que andar leyendo con cierta delicadeza para ver, no lo dicen con estos términos, pero para encontrar la cuestión. Creo que ahí está el debate, ¿no? La verdad que la mejor educación es la que se subordina a las demandas del mercado laboral. No, para mí no. En esta tercera posición, ¿qué tiene para ofrecer como promesa la escuela, si es que tiene algo, que posibilite que los sujetos puedan apostar a estar en ella e involucrarse con lo que les propone? Hay una cuestión de ciertos tiempos, digamos. Las promesas escolares eran a futuro, ¿no? La escuela se basó, la escuela y la sociedad del siglo XX se basó en la idea de que lo que te puedo asegurar es el esfuerzo. Ahora esforzate, tenés que esforzarte. Y es probable que al final del camino llegue la recompensa. Pero lo que te voy a asegurar es el esfuerzo. Que puede llegar a ser que dé en una recompensa, que un día vos digas, lo llegué, acá estoy, pero hoy lo que hay es esfuerzo. Hay una modificación de esto hoy culturalmente, la idea de ya, rápidamente, inmediatamente el sujeto tiene que dar, es el minuto a minuto, inmediatamente el sujeto tiene que darse cuenta del beneficio que obtiene por la práctica. Digamos, esta pasión escolar de hacer prácticas divertidas, de enganchar a los pibes, tiene que ver con el alumno, supuesto mandato pedagógico de que el alumno inmediatamente en cada clase tiene que saber para qué le sirve eso y haberla pasado bien. O sea, lo que tiene que ver inmediatamente es la satisfacción. Entonces, uno tenía que poder lograr explicar que, bueno, la verdad, no necesariamente. No necesariamente, y no es ahora. Es una apuesta a futuro, ¿no? Claro, es complicado, es fácil decirlo sentado aquí, pero creo que esto está en las escuelas, ¿no? Hay una necesidad de los propios docentes de, bueno, ya, tengo que saber, ya, garantización, ¿no? Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Ya, me tienen que demostrar para qué me sirve esto. Y ahí, ya la tengo que estar pasando bien. Ahí pareciera que, que algunas cuestiones que son que forman parte de problemáticas sociales, en todo caso más amplias, se transforman en problemáticas escolares. Y habría que ver de poder leerlas más que como escolares, propiamente como problemas de la sociedad, digo, la cuestión de la satisfacción inmediata, la cuestión de dar respuesta instantánea a distintas urgencias, cuando la escuela se mueve con una temporalidad distinta. Más lenta, y tiene como ser una temporalidad más lenta, propone una temporalidad más lenta para que eso funcione, ¿no? Hay que dejar las cosas, no soy amigo de las imágenes naturales, pero como que dejar que las cosas maduren, ¿no? En ese sentido, ¿en qué nos ayuda la historia a poder comprender este presente? En lo que estamos planteando. Primero ver estas cuestiones, que las cosas no son así porque sí, son inevitables, sino que son productos históricos. ¿Qué quiere decir que son productos históricos? Que pueden cambiar, así como aparecieron, pueden desaparecer. Que son productos políticos. ¿En qué sentido políticos? No aparecieron porque eran inevitables. Aparecieron porque hubo proyectos políticos, cuando hubo proyectos políticos de grupos sociales que pelearon, que discutieron, que propusieron esto. Ese efecto de la obra de la humanidad, de los hombres, y no de imposiciones externas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, y nos cuesta mucho los que hacemos estas cosas, tratar de dejar hablar de las sociedades y de la historia en voz pasiva. Digo, frases como se necesitaba, no, nunca se necesitó. Hubo un grupo social, hubo sujetos que necesitaron, ¿no? Se necesitaba no se necesitaba nunca. O sea, creo que la historia sirve para poder dejar de ver la realidad social como lo inevitable, como regido por leyes superiores, como respondiendo a estructuras, para verlos como proyectos políticos. Sirve para esto, nos sirve para ver que así como pueden estar. Nos sirve para verlo como proyecto político y nos sirve para verlo como una apuesta, darnos cuenta que es posible construir un mejor futuro. Como para ir cerrando, dos preguntitas, digamos, una en relación al lugar del docente en la escuela, digamos, de ese docente en la escuela tradicional, que hacía una apuesta después, en todo caso, por algo que había que transmitir y en el cual se sentía como protagonista, a este docente que muchas veces se encuentra como desorientado en relación a para qué está en la escuela y en todo caso cuál es la apuesta que tiene que poder construir junto con los estudiantes. ¿Cuáles te parece que son ahí como los mayores desafíos para poder pensar en relación al lugar del docente en la escuela hoy?
Primero relativizar si efectivamente cambió tanto la cosa, ¿no? Generalmente pensamos que los docentes previos tenían todo claro. La investigación histórica nos demuestra que no, que realmente nos contaron que tenían todo claro. Generalmente nos enteramos esto por sus libros que escribieron ya de viejos, pero cuando uno indaga, uno va a la cotidianidad, ve que los docentes tampoco tenían todo tan claro, ¿no? Digamos, probablemente había mayor nivel de dificultad, pero no es que estaba todo clarísimo y todo funcionaba hermosamente como un relojito y ahora se fue todo a cualquier lado. No, nunca fue sencillo, nunca fue fácil. Es probable que hoy sea distinto y más difícil, pero no es que hubo una época de oro donde el docente era simplemente una pieza de una maquinaria que funcionaba perfecto. Eso primero corre esta idea. Los docentes, si uno trabaja con fuentes como los diarios de los docentes, esto es cuando el docente escribe lo que le pasaba en el momento, cuenta que no supo qué hacer con este alumno, que la pasó mal, que no parece ese relato que después va a construir el docente de viejo, ¿no? De anciano. Qué lindo que fui, ¿no? Es interesante esto porque uno cuando va trabajando en muchas ocasiones con los docentes, muchas de las referencias que van planteando sobre sus preocupaciones actuales hablan de un pasado idealizado donde esto pareciera que no hubiera ocurrido. Antes los chicos se portaban bien, antes uno como docente sabía lo que tenía que hacer, antes los pedidos que a uno le hacían como docente eran como relativamente estables y no alteraban tanto la dinámica cotidiana, y con lo que vas trayendo uno se encuentra con que por lo menos no era tan así. Uno no era tan así, obviamente, y otro, en esa época idílica había dictaduras militares, desaparecidos, gente que iba presa por distintas naciones sexuales, censuras, esa supuestamente escuela idílica vivía en una sociedad donde realmente lo que no había era cosa idílica. Digamos, se recuerdan pasados sin ver esa escuela en el contexto social y cultural en el que estaba. No creo que estaba todo lindo. No sé cómo, esa escuela están hablando de escuelas de dictaduras militares, escuelas de presos políticos, escuelas de censuras, represiones, maltratos. O sea, tal vez romper con esa mirada romántica de un supuesto edad de oro escolar. Y una mirada romántica también se produce sobre el lugar del conocimiento en la escuela y el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Algo que nos ha llamado la atención es intentando mirar un poco qué va pasando con algunas transformaciones en el sistema. Nos empezamos a encontrar con que hasta hace 30 años atrás la pregunta sobre cuánto aprendían los estudiantes estaba ausente. Claro. La pregunta sobre cuántos estudiantes dejaban la escuela estaba ausente, pero estaban ausentes las estadísticas oficiales, o sea, no hay estadística directamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué se transformó en relación al lugar del conocimiento en la escuela, de esa escuela de los orígenes que buscaba aportar a la construcción de un Estado y formar un ciudadano, a esta escuela que busca incluir a sectores que históricamente han estado fuera de ella? Sí, hay dos fenómenos distintos. Por un lado, la búsqueda de incluir a aquellos sectores, como bien decís vos, históricamente excluidos y que en algún lado se consideraba que debían ser excluidos de la escuela. Cuando yo era chico, no hace tanto, si una alumna secundaria quedaba embarazada, perdía su derecho a ser alumna. Digamos, madre y alumna era imposible. Digamos, la sociedad, esa chica no iba más a la escuela porque la sociedad consideraba que debía irse a la escuela, porque eran cosas que no iban juntas, o madre o alumna. Entonces, cuando finalmente una chica, por cierto, ya avanzamos, y no se ven como cosas contradictorias, y la escuela puede ver cómo dar lugar a las madres, a las alumnas madres. Pero hace 30 años, la escuela excluía y creía que era lo justo. Si había decidido ser madre, eso le quitaba el derecho a ser. Creo que avanzamos mucho en esta línea, ver cómo hacemos para incluir a estos sujetos que antiguamente la escuela consideraba que era correcto echar. Chicos con problemas, personas con problemas penales, madres, chicas embarazadas, de orientaciones sexuales distintas, culturas originarias, etc. La escuela los expulsaba y consideraba que era lo justo, que lo debía hacer. Hoy creo que lo revisamos mucho esto y está muy bueno, y la escuela en cierta forma se da cuenta que tiene que cambiarlo. No es casual tampoco que con estos movimientos aparezca esta pulsión por la medición de la calidad educativa. Este discurso de que supuestamente la calidad educativa baja indefectiblemente. Yo ayer, trabajando con los compañeros, leía un texto de Amadeo Jacques. Amadeo Jacques va a fundar la Escuela Secundaria Argentina. En 1885 a Jacques le piden una propuesta de escuela secundaria, que va a ser lo que va a ser finalmente los colegios nacionales. Pero ahí Jacques no habían fundado la escuela primaria, no habían fundado la escuela secundaria, y Jacques ya se queja
del nivel a la escuela secundaria que no se había fundado, venían los alumnos de la escuela primaria que no se había fundado. ¿Qué es lo que Jacques dice en 1865 como profesor de escuela secundaria respecto a los pibes de la escuela primaria? Que los pibes de la escuela primaria de entonces leían pero no entendían, escribían con faltas de ortografía, sabían las tablas pero no resolvían problemas, no tenían cultura general y no estaban preparados para entrar a la escuela secundaria. Si uno agarra esa fuente Jacques en 1865, si no es por algún término, lo puede ubicar en cualquier momento de la historia. El discurso de que qué mal que estamos y qué bien que estuvimos funda el sistema educativo, no es actual. Siempre uno puede hacer un buen trabajo y encontrar cada 5 años un inspector que se queja de cómo ha bajado el nivel de nuestras escuelas. Es la cuestión fundante y tiene que ver con los sectores incluidos que tienen miedo a perder la marca distintiva de la inclusión, que cuando ven que otros incluyen, lo ven como una pérdida de su distinción y por ende creen que se degradó. Y en realidad no, es que se democratizó, hay más que la comparten. Esa distinción se volvió derecho. Cuando una distinción se vuelve derecho, los que eran distinguidos sienten que perdieron. Y sí, perdieron la distinción, pero todos los demás ganaron un derecho. Bueno, este planteo que vas haciendo, Jack, me hace acordar mucho al texto de Baudelot y Estable con el nivel educativo sube, que hacen toda una reconstrucción. Ahora, ¿qué pasó con el conocimiento en ese punto? Digo, ¿siempre fue central y estructurante de las prácticas escolares o adquiere hoy una centralidad que en otros momentos no tuvo? Sí, siempre lo tuvo, pero ha cambiado que es el conocimiento, digamos, lo que entendemos hoy por conocimiento. Uno puede pensar que el conocimiento escolar durante mucho tiempo, en épocas de oro, míticas, por ende, el conocimiento tenía que ver con algo muy estable, muy fijo, con lo que se llamaba dar buenas bases, con el conocimiento como la base, lo fijo, lo sólido. Lo que hoy vivimos es la condición de que el conocimiento es algo en continuo movimiento, transformación, liquidez, etc. Entonces esto va a desafiar mucho a la escuela. La escuela tiene que trabajar con algo que está todo el tiempo moviéndose, el conocimiento cambia. Entonces los conocimientos hoy no son los mismos que antes. Lo que entendíamos por conocimiento era algo fijo, algo estable, algo duro, algo sólido. Tener esta frase muy escolar de esa escuela salen con buena base, que tenía los conocimientos básicos, sólidos y móviles sobre el cual construir la estructura de conocimiento. Hoy no hay más esa base, y no hay porque los conocimientos, no hay más conocimientos de base. Ya esto se modifica, entonces ahí la escuela queda entrampada muy fuertemente. Tiene que ver cómo enseña conocimientos, que además enseña que los conocimientos se construyen, cambian, que lo que sabemos hoy puede tranquilamente cambiar en 5 años. No es algo estable, algo fijo. Claro, es muy complicado esto porque yo tengo que transmitir algo que en realidad se está cambiando. Hay como un desafío en la didáctica. Antiguamente había una cantidad de operaciones, de actividades que uno les enseñaba a los pibes y ya estaba. Se suponía que era esto, ya está. Digamos, la cultura escolar tenía que ver con la transmisión de una cantidad de operaciones, sobre todo, de resumir, leer, calcular, etcétera, etcétera, aprender una cantidad, memorizar una cantidad de datos que eran siempre los mismos, se han dado. Hoy no está más eso, porque esta idea de el conocimiento tiene tal movimiento hoy, cambia todo tan rápidamente y no solo cambia, sino que parte del conocimiento es cambiar, se concibe el conocimiento como algo que está cambiando. ¿Qué esto desafía a la escuela? Creo que esto es lo que está pasando. Es imposible tratar de ver la centralidad el conocimiento sigue teniendo una centralidad en el acto educativo. La educación no deja de ser una operación de transmisión de la cultura. El tema es que la cultura que transmitía la escuela pasó de ser algo sólido, algo fijo, algo móvil. Y ahí la escuela chirría. La escuela tiene que ver cómo hace con eso. Sí, incluso ahí hay que ver hasta dónde la escuela puede seguir el ritmo de las transformaciones del conocimiento para repensarse a sí misma. Pero una cuestión que va emergiendo como novedosa, por lo menos al interior de la escuela, tiene que ver con la necesidad aparentemente nueva de los docentes de tener que argumentar y fundamentar ante los propios estudiantes muchos de los criterios didácticos con los cuales trabajan que antes no hace falta, y esa es casi como condición hoy del trabajo pedagógico, y eso lo vamos viendo en muchas ocasiones como una transformación profunda dentro de las formas de ser docente, ¿no? Y está muy bueno eso. El tema es que tal vez está muy bien eso. El gran problema que se puede pasar es que no es ¿cuál es la función del alumno ahí? El alumno tiene que saber por qué las acciones didácticas y no tiene por qué necesariamente acordarlas.
tiene que en algún lado, bueno, conocerlas y saber que en ese momento el docente es el docente y tiene derecho a proponerse estas propuestas con las que él no hay por qué estar todo el tiempo con creer que los alumnos tienen que estar de acuerdo. Eso que vas trayendo ahí es un punto interesante porque permite pensar el lugar de responsabilidad del trabajo de enseñar, que muchas veces va atravesado por el temor o a ser autoritario en los criterios con los cuales se van definiendo algunas cuestiones, o ser extremadamente permisivo, y en ese punto hay algo de la posición docente que se encuentra tensionada ahí, digamos. ¿Cómo te parece que se puede ir pensando esto? Y caminándolo, Sabrino Siede tiene una idea muy linda en algún texto que él plantea, recupera la categoría del malestar en la cultura de Freud, ¿no? Freud dice que estar en la cultura, el malestar es una condición inherente a estar en una cultura. Cuando uno está en una cultura, siempre está incómodo en la cultura. Y él plantea si en algún lado no habría que pensar en el malestar de la tarea docente, no como contra la hipótesis, bueno, yo algún día voy a tener todo claro y me voy a quitar este malestar, sino hay que pensar que el malestar constituye la tarea docente. Si en algún lado ser docente, ser buen docente es tener un cierto malestar, es estar en algún lado incómodo, no correr esta idea que algún día llegará la fórmula con lo cual yo me quitaré este malestar y estaré seguro, contento, certero. Sino decir, bueno, en algún lado ser docente es tener cierto malestar con la tarea, ver que en algún lado esto de que, bueno, no sé, revisar, pensar, volverlo como parte constituyente, no verlo como algo como un enemigo, sino como parte que nos constituye. Creo que es una buena idea. La verdad, es mejor, está bueno que no sepamos bien dónde hay que pararse. Hay que pararse, hay que apostar, pero sería bastante complicado que realmente pudiéramos creer que va a llegar un momento en que vamos a saber dónde pararnos. No, lo que hay que hacer es seguir buscando dónde pararse y saber que probablemente no lo encontremos y que no estaría muy bueno que lo encontráramos. Bien, como para cerrar, digamos, a ver, hemos hablado del presente y del pasado de la escuela para poder entenderlo, ¿no? ¿Qué horizonte de futuro te parece que tiene la escuela hoy en relación por lo menos a lo que vienen siendo algunos logros casi indiscutidos dentro de la sociedad, que es reconocerla como un derecho de todos, que es reconocer la principalidad del Estado, que es reconocer el lugar relevante que tiene el docente al interior de la escuela y la función de la escuela? ¿Cuál sería el desafío para adelante? Yo creo que el desafío, creo que ver con los antes, con repensar la cuestión de la cultura común, ¿no? Y que realmente sea para todos, realmente garantizar aprendizajes para todos los pibes. Que todos los pibes salgan de la escuela mucho más ricos de lo que entraron, que se vayan con muchísimos más conocimientos de los que entraron, con nuevas versiones, que esta escuela realmente pueda potenciar algo que hace, pero hacerlo mucho más de abrir el mundo a los pibes, ¿no? Abrir los lugares, volverse un lugar más agradable de trabajo para los docentes, un lugar de cierta satisfacción personal y profesional, que a veces está muy horadado eso. Creo que ese es el gran desafío. Igual hay que pensarlo, cuando uno decide dedicarse a la educación, tiene un deber, que es ser optimista. Quien se va a dedicar a la educación tiene que ser optimista. El día que cuando un educador se vuelve pesimista, tiene que abrir el maxiquiosco, digamos. La condición de educador es el optimismo. Uno tiene que creer que es posible construir sociedades mejores. Y si no, la educación no sirve. Yo pienso que el futuro va a ser mejor porque tengo la obligación profesional de pensarlo. Sino que hacer otra cosa. Hay muchos desafíos y lo vamos a hacer. Probablemente no los vemos nosotros, pero alguien lo va a ver alguna vez. Me parece que esa es la apuesta a futuro. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Gracias.